Mucha gente se me enfrasca en el tema de la ley de la atracción y cree que por telequinesis simplemente con pensar positivo las cosas ocurren, cuando en realidad lo que hay es que estar es en constante movimiento. Si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Finanzas Orgánicas y quien te habla, tu amigo Julio César Cañas, mejor conocido en las redes sociales y particularmente en la comunidad de Instagram como Julio Finance. Hoy estoy súper emocionado porque tengo un invitado de lujo y como ustedes bien saben, ya estoy trayendo al podcast a distintas perspectivas para unirlas con finanzas y aprender también de otras herramientas y otras experiencias. Hoy me acompaña nada más y nada menos que Carlos Fernández, conocido en redes como Café del Éxito. Carlos, gracias por aceptar la invitación en esta apretada agenda que tienes en tu viaje en Miami. Para mí, un gustazo tenerte finalmente en persona. Lo logramos, señor Julio Finance, mejor conocido como Julio Finance en las redes. No, bienvenido, Carlos. La verdad es que un gran gusto y bueno, espero que este mensaje y esta conversación que vamos a tener acá hoy sea de gran utilidad para todos los que me escuchan en mi comunidad. Carlos, de verdad que bueno, nuevamente gracias. Una de las cosas que quería conversar contigo ahora que te tengo acá es precisamente hablar un poco de metamorfosis financiera. Yo sé que tú, al igual que yo y muchos de los que nos están oyendo, emigraste, en tu caso particular, a Chile ya hace unos cuantos años, pero quería particularmente que compartas con nosotros un poco de tu anécdota, no solo migratoria, sino también emprendedora. Eso que hablas tú de que es el salto de empleado a emprendedor y nos cuentes desde tu perspectiva cómo fue todo esto para ver qué enseñanzas financieras nos deja ese trayecto. Bueno, han habido muchos choques financieros en ese camino. Okay. Ya fue hace literalmente 6 años desde que formalmente emprendí en un 100%. Ok. Sin embargo, desde que empecé a combinar mi empleo de 15 y último, trabajé muchos años, 13 años en el mundo corporativo, y cuando empecé a combinar con mi emprendimiento, que básicamente era dictar clases, talleres, charlas, conferencias en empresas, eso ya fue desde el 2007. 2007, ok. Entonces, en ese camino, obviamente ha habido demasiado aprendizaje. Como te digo, trabajé muchos años en el mundo corporativo, trabajé en el área de servicios, específicamente en telecomunicaciones, y después tenía una gran inquietud por conocer del mundo del consumo masivo. Y es ahí donde brinco a la industria, bueno, en este caso era una empresa de ron. Venezolano. Y allí estuve como gerente de marca quizás 1 año y medio, hasta que dije, esto, digamos, yo tengo que brincar a mi propio negocio. No tenía nada con el mundo corporativo. Siempre me he llevado muy bien. Yo sé que hay gente que quizás no lo aguanta, pero por ejemplo, yo nunca he tenido temas con la autoridad. O sea, no tengo problemas con tener un jefe. O no lo tenía en su momento. Entonces, no era eso lo que me impulsaba. Era realmente dedicarme a algo que amaba, que era hablar frente a la gente acerca de temas que para mí eran muy fáciles de consumir y había un público que estaba dispuesto a recibirlo, ¿no? Que es todo este tema de, vamos a llamarlo, habilidades blandas o soft skills. No, súper interesante. Oye, mencionaste algo que me causa un poco de gracia porque tú dices que, por ejemplo, tú no tenías problema con la autoridad. Fíjate que en mi caso sí era todo lo contrario. Yo siempre he sido desde pequeño un rebelde, pero con causa, no rebelde sin causa. Y yo creo que en mi caso particular sí mucho de lo que me motivó es precisamente que no quería como enfrascarme. Que, ojo, repito, no tiene absolutamente nada de malo el mundo corporativo, es bellísimo para el que quiera seguir esa ruta, pero a mí sí me costaba un poquito, ¿no? Sin embargo, de cualquier manera, dar el brinco aterra, da miedo. ¿Cómo trabajaste eso? ¿Cómo lo enfrentaste? Bueno, yo creo que fue un proceso muy paulatino. Sin duda yo empecé, como te digo, en paralelo, entonces para mí terminaba mi jornada de trabajo natural, me iba a mi casa, trabajaba en lo que tenía que hacer, muchas veces saltaba y daba clase en la Universidad Católica. Entonces me iba para allá, entonces daba mis talleres en, nuevamente, temas de liderazgo, creatividad, motivación, etc. Y eso me llenaba demasiado. Entonces, por más que terminaba exhausto el día, eso era un combustible. Y yo creo que eso es un primer indicador de alguien que, a pesar de que le dedicas mucho tiempo, estás trabajando en algo que te llena el alma
Y yo creo que... Trabajar en algo que te llene el alma, me gustó eso. Y yo creo que en su momento le puse una frase que es cuando me preguntaban, no sé, al día siguiente yo decía, estoy extenuadamente feliz. Es decir, estoy mamado, pero de hacer algo que me gusta. Ok. Y así yo lo identifiqué, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué pasa si en el camino me dedico solo a esto, ¿no? Ok. Como tú dices, con una enorme incertidumbre y temor, Terrible, porque claro. evidentemente ya no está el pago mensual que te hacen por tu trabajo, sino que lo tienes que ir construyendo tú. Y yo creo que ahí es donde vinieron los errores y de ahí es donde tú eres, digamos, ese es tu fuerte, que yo creo que hoy en día nunca es tarde para aprenderlo, ¿no? Por supuesto. Pero yo sí me di cuenta que cuando doy el salto, además yo venía de casarme, Ok, esto fue recién me casado. casé, Ok. hicimos la luna de miel Ajá. y mi esposa me regala un bolígrafo y me dice, yo sé que tú no quieres seguir más en el mundo corporativo, yo quiero que con este bolígrafo firmes tu renuncia. Wow. Y ella siempre ha sido una persona que me ha impulsado y que igual es conservadora en ese sentido, es decir, creo que nos hemos completado muy bien en ese espacio. Y yo creo que cuando ella me dijo eso, y ese bolígrafo fue un símbolo muy importante Por supuesto. de apoyo, de amor, de una cantidad de cosas, que también entendí que el emprendimiento, cuando es 100% solo y quizás no hay nadie alrededor, no importa que sea pareja, puede ser papá, mamá, hermano, da lo Claro. mismo, pero cuando tienes a alguien que te apoya en eso, claro. incluso aunque pueda pensar que puede ser medio una locura, un riesgo, es sumamente alentador. Claro. Y yo tuve la fortuna de hacerlo, de tenerlo, y efectivamente llegué a la luna de miel, fue como, no sé, un día de junio, por decirte el 12. Ok. Fui el 12 para la oficina y el 13 estaba renunciando. Ok. Hice mi mes de preaviso y después allí empezó lo que yo llamo el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte. Cuéntanos un poquito de ese Valle de Bueno, la no es un Muerte. concepto mío, es un concepto que se destila mucho en el emprendimiento, que es ese espacio en el momento que te lanzas con un proyecto específico, no importa si es emprendimiento o un proyecto X, y bueno, los primeros meses no es tan rentable, no sabes si los clientes van a llegar, cuánto vas a cobrar, si vas a cobrar, y ese Valle de la Muerte es como que te estás lanzando en paracaídas sin paracaídas, pero con una fe enorme de que algo va a pasar, ¿no? Tal cual. Sin dejarte de mover. Ok. Y quizás esto ha sido parte de esta metamorfosis donde al principio yo me movía en todas las direcciones y evidentemente quizás algo salía. Hoy quizás eso ha cambiado un poco, no es todas las direcciones, pero te voy a contar una anécdota A ver. que en aquel momento era Twitter lo que reinaba en el mundo de las redes, ¿no? Correcto. Y había un evento en un hotel en Caracas donde se iba a presentar vía streaming Philip Kotler, este maestro de marketing. Y estaba en vivo una chica también española venezolana que se llama Gaby Castellano. Ella sí iba a estar en vivo. Claro. Entonces yo quería ir para ese evento. Era justo como mis primeras semanas de emprendimiento, donde uno trata de llenar la agenda con lo que sea. Correcto. Porque no abunda pues el trabajo. Entonces hacen un concurso en Twitter. Yo empiezo a participar, eran 5 ganadores. Pero Twitter en ese momento tienes que estar, o sea, yo estaba refrescando para ver cuándo lanzaban las preguntas. Me descuido en la parte del día, la pregunta número 1 se la llevó la entrada de una persona. Okay. Necesito que está más pendiente. Refresco. Tú nunca sabías cuándo iban a lanzar las preguntas por ahí. Claro. Lanzan la pregunta, respondo, alguien respondió primero que yo. Cuento corto, pregunta número 4, sí, respondió otra persona. Quinta pregunta, yo no puede ser, yo me tengo que ganar esta, voy. Refresco, me gano la broma. Okay. Voy para el evento y me consigo ahí una amiga que me dice, ¿qué estás haciendo? Okay. Y el cuento corto, Julio, es que cuando uno hace las cosas realmente porque te llenan, porque realmente yo quería estar en este evento, me encuentro esta amiga, ella tenía un gran proyecto y a partir de allí me salieron 160 capacitaciones a una empresa particular 160. Con la que ella trabajaba y eso significó para mí salir del Valle de la Muerte en 3 meses, 4 meses. 3, 4 meses. Esa anécdota que estás contando me gusta porque una de las cosas que yo siempre he repetido, particularmente en mi comunidad en Instagram, es que yo digo, bueno, no lo digo yo, una frase que tomo prestada, pero básicamente reza algo así como que el universo premia la acción. Y es que básicamente uno de los grandes mensajes que yo digo, tanto en el plano financiero como de emprendimiento, es que no basta con soñarlo o pensarlo, porque mucha gente se me enfrasca en el tema de la ley de la atracción y cree que por telequinesis, simplemente con pensar positivo, las cosas ocurren. Cuando en realidad lo que hay es que estar en constante movimiento. Pero fíjate que tú me hablaste que al inicio estabas en movimiento en todas direcciones y eso es algo que quiero que desarrollemos luego también un poco más. Pero probablemente cuando ya tienes el foco claro de en qué dirección te quieres mover, empiezan a precisamente a aparecer las oportunidades. Fíjate qué curioso, 160 capacitaciones
en ese De encuentro. hecho, no las pude asumir todas yo, tuve que Ok. empezar a contratar un equipo por este proyecto y bueno, y significó también, y ahí yo creo que hubo algo interesante porque el cliente cuando me ve en, digamos, este demo que Sí. hicimos para el cliente, dice, yo creo que tú eres la 160. Wow. Y obviamente los ojos se ponen así porque tú dices, bueno, todo esto es para mí, pues. Y después como Goloso. lo piensas en frío y tú dices, Comiste con los o ojos. sea, no. Si yo quiero realmente crecer en otras industrias con otras compañías, no me puedo comer este elefante yo solo. Es así. Entonces tuve que negociar para que aceptaran a más gente y al Claro. final éramos un equipo de 5 personas que estábamos a nivel nacional dando esta serie de entrenamientos. ¿Va? Claro. No, pero qué anécdota tan interesante. No, súper, súper chévere eso. Mira, y entonces al tercer mes me decías que lograste salir de ese valle de la muerte de incertidumbre, pero fue relativamente rápido, déjame Fue, claro, decirte. y eso lo ato porque además, Julio, yo tenía mucho tiempo trabajando sobre esto. Es decir, yo no salí al ruedo Ajá. con diciendo, bueno, yo voy a emprender en esto, bienvenido, empiezo a tocar puertas, sino que, digamos, yo tenía, bueno, varios años, esto te cuento, 2007 fue la 7 que fue cuando te comenté, 2013 es donde yo emprendo. Sales al ruedo. O sea, que tuviste 6 años claro, haciendo... esto no tiene que ser una regla, esto fue lo que significó para mí relevante. Okay. Porque incluso en esos 6 años yo no es que yo estaba muy feliz en el mundo corporativo e iba creciendo. O sea, iba con mi camino natural de desarrollo que creo que igual si no haría lo que hago ahorita, estuviera en el mundo corporativo, en el área de mercadeo, que es lo que me he preparado también. Entonces tu planificación, repito, sé que no es una regla y en efecto no la hay, todo depende de la industria y la idea de negocio que cada quien tenga, pero básicamente tomaste 6 años haciendo planificación para el tema del emprendimiento. Sí, pero fue con calma. Pero no fue, o sea, la palabra planificación, yo no me identifico con esa palabra. No, ¿por qué? Porque yo no me planifiqué durante 6 años. A ver. Yo accioné durante 6 años en función de algo que a mí me entusiasmaba muchísimo, que era hablar en público con diferentes temas. Y claro, en el camino hubo como algo que me llamaba, que me decía, tú puedes dedicarte a esto. Y sobre todo porque además lo empiezas a escuchar de otra gente que está allí. Es como que, ¿y tú, o sea, tú realmente en qué trabajas? Bueno, yo trabajo en una empresa, pero bueno, esto lo hago por otra parte. Esto es como mi side hustle. Exacto. Entonces, bien. Pero no fue una planificación de 6 años. De hecho, no sé si avanzamos en ese punto, pero mi planificación realmente sucede cuando yo renuncio, me dan mi cheque de liquidación y eso yo veo que son 7 meses de sueldo de ese momento. Y yo dije, bueno, con esto tengo yo que resolver. Si mi negocio en 7 meses no da $1, o yo no sirvo para mi negocio o mi negocio no encaja en el mercado. No encaja, claro. Entonces, esa fue como mi gran planificación. Sé que hay gente que se planifica muy bien y que yo tengo amigos, por ejemplo, que me dicen, Café, por fin emprendí. Y yo, buenísimo, yo sé que el tema económico era un problema para ti. Al final, ¿cuánto? Bueno, tengo 2 años de colchón. Y yo, bueno, si yo hubiese esperado por eso, no hubiese nunca salido de ahí. Pero cada quien tiene sus espacios donde se siente más cómodo para lanzarse, ¿no? Sí. Y hay gente que se lanza con mucho menos, con 1 mes, 3 meses. Sí, yo creo que todo depende de las condiciones de cada quien. Obviamente no, digamos, el caso de cada familia es distinto, particularmente quienes estamos casados y con hijos, creo que nos los pensamos 2 veces. ¿Tu hijo no había nacido todavía? No, ¿Tu yo hija estaba recién casado, literalmente no tenía hijos. ¿No? Sí, exacto. En mi caso yo que sí tuve chamos temprano y ya como ustedes saben, los que nos escuchan, Diego tiene ya 12 años, yo arranqué tempranito. Sí, digamos que esa metamorfosis sí fue un poquito más pensada con calma, ¿no? Pero ahí sin duda una de las grandes recomendaciones es que piensen en 2 cosas. Y fíjate que tú me dices que te lanzaste al ruedo con 7 meses de sueldo, cosa que lo hiciste bien, pero probablemente pudo ser un poco mejor en el sentido de que saliste solo con el fondo de emergencia que probablemente cubrías nada más tus gastos del hogar. Pero hay un fondo en el mundo del emprendimiento que no todos conocen y es lo que yo llamo, como buen economista, lo bauticé el fondo de estabilización. ¿Qué es eso? Una cosa es el fondo de emergencia, que ustedes lo que nos están escuchando ya me lo han oído particularmente en el episodio de cómo armar un presupuesto. Y ahí hablamos de que había que tener por lo menos 6 meses de gastos cubiertos. Pero el fondo de estabilización se refiere al mismo fondo de emergencia, pero aplicado a los gastos del negocio. Y ahí es muy importante que cuando estemos planificando emprender, precisamente nos tomemos el tiempo para calcular no solamente nuestros costos de vida, sino también los costos operativos de mantener el negocio vivo por al menos 6 meses antes de, porque como decías tú, caes en el valle de la muerte en el que no sabes cuándo cobras el primer cheque, porque hay un tema de mercadeo, nadie te conoce,
tienes que trabajar precisamente todo lo que es la parte de darte a conocer en el mercado en el que vas a estar trabajando, tienes que hacer contactos, networking. Fíjate que a ti te tomó 5 preguntas de Twitter asistir a un evento para conseguir tu primer gran contrato de 160 capacitaciones. Tuviste la dicha, que creo yo, de precisamente de hacerlo en 3 meses, pero hay quien se tarda muchísimo Claro, más. y yo creo que, no sé si llamarlo suerte o bueno, no sé cómo definirlo, pero efectivamente, si eso no hubiese aparecido, no sé dónde hubiese estado, o sea, creo que me hubiese tenido que emplear otra vez o algo así, tuviese que, Claro. porque, bueno, a lo mejor salió otro cliente, no lo sé, pero para mí esa es una historia que jamás, nunca he contado, de hecho, así como en público, pero eso significó ese concurso, la posibilidad de una estabilidad que obviamente después, como la famosa metáfora de no me comí el marshmallow, no agarré ese cliente solo para mí, Exacto. sino que diversifiqué. Y entonces, claro, mientras las otras chicas estaban por el país dando capacitaciones, yo estaba por otro lado generando otros clientes, otros negocios, y eso me permitió también, bueno, planificarme mejor. De hecho, yo no sé si hay una regla, de hecho me gustaría preguntártelo, A porque ver. cuando yo planifico mi año, cuando planificaba mi año, yo digo, bueno, tengo aproximadamente de mi fondo de, ¿cómo lo llamaste? El de emergencia y el de estabilización. El de Que es el estabilización, del negocio, sí. el del negocio o Sí. mi capital de trabajo, no lo Sí. sé. Ajá. Yo planifico más o menos para que hayan unos 6 meses, Está bien. entre 4 y 6. Está bien. Entonces, por ejemplo, yo a estas alturas ya, digamos, mi año cerró Ok. bien. Yo estoy construyendo ya el 2020. 2020. Y entonces, digamos, eso es como hay como una norma allí. Sí, básicamente todo depende de lo que nosotros en finanzas llamamos también el ciclo de conversión del efectivo. En inglés eso le llaman el cash conversion cycle, y todo depende del ramo o la industria en la que tú te desenvuelvas. Por ejemplo, en el caso tuyo, que estás en el sector de capacitaciones y conferencias, digamos que tú cobras, si se quiere, relativamente rápido. Es decir, tú prestas el servicio y me atrevo a decir que no más de 60 días después ya tienes el cheque en la mano, ¿correcto? Sí. Entonces, digamos que 6 meses, en tu caso particular, está súper bien. Por supuesto, al momento de tú hacer la proyección de tus primeros 6 meses del año que viene, tú lo estás haciendo en base a los costos históricos de tu negocio que ya tú conoces. Correcto. Lo que sí te pediría es que me los incrementes siempre en un 10 o un 15% por si acaso. Simplemente, más allá de un tema de inflación, que en el caso tuyo tú estás en Chile, tengo que revisar cuánto estaba la inflación anualizada ya, no creo que sea tan complicada como otros países de Latinoamérica, pero de cualquier manera es porque siempre sale algún imprevisto, o de repente te toca, no lo veías ahorita, pero te salió un cliente tan grande que te tocó subcontratar de repente a algún recurso en particular. Entonces siempre haz como un colchón extra más allá de lo que está basado en los costos que ya conoces, si es que me supe explicar bien. Totalmente. Sí. Totalmente. Entonces eso es muy interesante. Gracias. Pero me gusta lo que estás haciendo, porque estás agarrando desde ya la disciplina. Estamos apenas cerrando el 2019 y ya tú te encuentras planificando precisamente lo que va a ocurrir el año que viene. Esas son de las mejores prácticas que seguro le daste de la vida corporativa. Sí, que y a los que es golpes gran del escuela. emprendimiento, honestamente, porque yo creo que, y yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando que está en el mundo corporativo, Sí. y yo siempre digo que una cosa es las reglas que están en el mundo corporativo, la cancha que está demarcada, Sí. los objetivos que te trazan, Sí. los plazos que te trazan para cumplir los objetivos, y cuando ya emprendes, esos plazos te los pones tú. Es correcto. Y si no hay esa disciplina, ese deadline propio, perro, yo creo que ahí viene un enorme... O sea, a veces o te tardas demasiado en accionar o estás accionando tan rápido que te llevas como muchos pequeños golpes. Sí. Entonces, esos deadlines no te los traza nadie, sino te los pones tú. Entonces, yo por ejemplo, yo escribí un libro cuando salí de emprender ese mismo año. Entendía que eso era una cosa que me llenaba muchísimo, profundamente, pero el libro tiene un proceso de edición que puede ser bastante engorroso y puede ser tan infinito como uno lo decida. Entonces yo hubo un momento que dije, y estaba con la coordinadora editorial, que es una persona que revisa la redacción, la ortografía, bueno, una cantidad de cosas, el estilo que se mantenga durante todo el libro, y ella me dijo, bueno, pero entonces revisamos para allá, revisamos para acá, y yo le dije, ¿sabes qué? Si esta vaina no sale tal fecha, o sea, es más, si esta fecha no está listo, sale así. Entonces, claro, yo sé que hay gente que diría, coño, qué mediocre, la cosa va a salir con errores. Pero fíjate que lo que yo he aprendido también en este pragmatismo emprendedor es que yo salí con el libro, tenía algunos errores efectivamente, pero tenía un libro. Claro. Entonces ya yo decía, bueno, corramos porque la segunda edición tiene que estar mejorada.
pero ya estaba un libro andando. Ya había una percepción de valor hacia el cliente distinta. Claro. Y eran unos errores, obviamente eran unos errores menores, digamos. Se podía leer el libro, o sea, era entendible. Pero eso me impulsó a que, mira, no puede haber algo que esté así, vamos a mejorarlo. Claro. Porque en el emprendimiento muchas veces uno está enfocado y se enamora tanto del producto que salga como tú quieras, Sí. que pasan los años y, bueno, pecas en la parálisis por demasiado análisis. Sí, eso me siento muy reflejado en lo que estás contando. Yo siempre he hecho vaina porque yo digo, yo no sé si es por un tema de que soy Virgo o qué carajo, pero lo cierto es que yo tengo que hacer una confesión que creo que ya la he hecho antes en este podcast, y es que yo soy perfeccionista. Pero a mí me ha tocado aprender a los trancazos que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y no es cuestión de caer en mediocridad, pero es cuestión de hacer, como dice una querida y mentora virtual que tengo yo por ahí, que se conoce como Vero Ruiz del Viso, que dice hay que hacer, o sea, doer, o sea, definitivamente para, como dices tú, salir de ese parálisis por el análisis, está pensando que todo sea perfecto. Pero me causa mucha curiosidad lo que dices, porque no solamente en finanzas, sino en el emprendimiento en general, definitivamente todo lo que es el tema de la autodisciplina es clave, porque aquí ya no tienes jefe dándote látigo, aquí eres tú mismo, tú eres el que decide si procrastinas, Sí. o si definitivamente vas a cumplir con tu... Y esa es la parte que yo digo que es más jodida del emprendimiento. El tema de la accountability. Yo, por ejemplo, a mí en el plano personal, a mí me ha costado mucho algunos proyectos en los que he estado solo, pero no sé si es un tema emocional, motivacional, no sé cómo clasificarlo, pero siento que cuando estoy acompañado con alguien a quien le soy responsable de que las cosas ocurran, Está bien. camina mejor. Entonces, Es como un accountability partner, entonces, que está bien. yo particularmente, sí, por supuesto, en finanzas mi accountability partner, en la casa, por supuesto que es mi esposa Andreina, pero a nivel de proyectos también, yo creo que yo he rendido mucho más cuando tengo a esa persona a la cual me comprometí a entregarlo en tal fecha y que la cosa salga. Entonces, cerrando este punto, el tema de la autodisciplina a todo nivel, no nada más a nivel de proyectos, sino también a nivel de finanzas, es súper, súper importante. Sí, tú sabes que hay una teoría que yo siempre la menciono, que es de Edward de Bono, que son los 6 sombreros para pensar. Ajá, correcto. Y los 6 sombreros para pensar, bueno, obviamente se lo pueden leer, lo pueden buscar, pero básicamente son los estilos de pensamiento en los que uno se rodea o navega normalmente o más frecuentas. Y hay un tipo de sombrero que es el sombrero verde, que es como el más creativo, y el sombrero amarillo, que es el más doer. Ajá. ¿No? No quiere decir que uno no tenga de lo otro, pero Correcto, bueno, digamos, pero... si lo tuviéramos que esquematizar es así. Y hay un tipo de sombrero que es el negro, que es súper el pensamiento crítico, Ajá. que no necesariamente es negativo, es pensamiento crítico. Y yo en este mundo del emprendimiento, antes de todo este cuento, en algún momento quise emprender con mi mejor amigo, y él era súper sombrero negro y yo era súper sombrero verde y amarillo, ¿no? Entonces yo era muy ejecutor y él ponía trabas, no por mala onda, sino porque, ¿qué pasa si, y pero cuidado con, blindemos aquí, y qué pasa si los clientes tal? Y éramos tan alfa los dos cada quien en su espectro, claro, desde su sombrero, que no hicimos nada. O sea, fueron meses de reunirnos todos los martes en un Wendy's a ver qué dilucinábamos, y yo iba para acá y él iba para allá, y todo era válido, pero tiene que haber un equilibrio para poder avanzar. O sea, definitivamente, yo se lo digo a él, le digo, a ti te gusta el mundo corporativo y por eso es que vas a hacer, y él es exitosísimo en el mundo corporativo, porque las reglas están claras, claro, porque alguien le dice cuándo tienes que llegar a la meta, y él dentro de su mundo crítico sabe que tiene una fecha límite. Claro. Pero si se la ponía yo o si él mismo se la pone en una cosa tan amplia como es el emprendimiento, no va a funcionar. Entonces yo le dije, no te salgas del mundo corporativo. Es decir, no todo el mundo tiene que emprender. Y ahí vamos a un punto importante. No todo el mundo sirve para emprender. Y no está mal. Bueno, mal y bien siempre es un juicio, pero está bien que te guste, que estés en tu mundo corporativo, en tu cancha, que alguien te diga no solo lo que tienes que hacer, eso a lo mejor es un cómo que te pertenece a ti, pero cuándo tienes que llegar. Y ahí después en el medio tú tienes tu licencia creativa a ver cómo llegas, pero está súper bien que hay gente que diga, sabes que yo no necesito emprender, porque eso además tiene unas implicaciones que además se ha puesto muy de moda el emprendimiento. Cuando yo emprendí hace 6 años era medio, coño, vas a pelar bola, o sea, estabas como, bueno, suerte ahí. Ya hoy es como, el entrepreneur, es como, wow, es sexy, incluso la palabra. Es correcto. Y bueno, tiene su parte sexy, tiene su parte oscura, como todo. No, como todo, absolutamente. Sí, no, me gusta que hayas mencionado eso, porque precisamente una de las cosas que yo normalmente comparto con mi audiencia y mi comunidad en Instagram es que no necesariamente el emprendimiento es la única ruta para la libertad financiera. Yo conozco personas que trabajaron toda su vida en el mundo corporativo y salieron igual de millonarios y libres, si necesitamos cuantificar el concepto de libertad, pero básicamente igual de felices. O sea, yo creo que es cuestión de ver con qué te sientes cómodo, porque creo que es algo que vamos a tocar también un poquito más adelante.
Obviamente, el emprender tiene un componente de incertidumbre financiero mucho mayor al del empleado. Aunque, ojo, técnicamente hablando, el mundo del empleado también es riesgoso en el sentido de que una empresa está hoy y mañana no está. Pero con lo que te quiero decir es que sí hay más incertidumbre y se requiere de mucha más también, no solo inteligencia financiera, que es lo que yo profeso, sino también de inteligencia emocional para emprender. Y te voy a preguntar una cosa A ver. que quizás está vinculado con el mundo financiero. ¿Tú crees que puede haber como en el momento en que te dejas de llamar emprendedor para llamarte empresario? ¿Crees que hay como... Sí, definitivamente. Si hay son dos personalidades totalmente distintas, he tenido el gusto de trabajar con los dos. ¿Qué pasa? Se le llama emprendedor, técnicamente hablando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la finanza, es aquel que tiene una idea nueva, no necesariamente un producto o servicio nuevo, pero sí una idea nueva y que no tiene certidumbre, casi nunca la hay, pero que o sea, totalmente incierto el resultado de ese emprendimiento o proyecto al cual esa persona se quiere dedicar. Una vez que el modelo de negocio de esa persona se consolida, consigue los clientes, tiene un ingreso relativamente estable y continuo y ya empieza a buscar las herramientas y la asesoría de personas como yo para organizarse y empezar a crecer porque quiere crecer, y esto es una aclaratoria, un paréntesis, no todo el mundo quiere crecer y eso es algo que hay que respetar, el libre albedrío financiero. Hay gente que quiere un negocio sencillo, él solo, digital, o una tienda al solo. Hay gente que quiere crecer empresas. Pasa a ser empresario aquel que tiene el apetito por crecimiento y quiere crecer el equipo y necesita ahora empezar a implementar los sistemas de control, no solo financieros, sino a todo nivel. Qué bueno. Para precisamente entonces empezar a llamarse empresario. Entonces aquí hay dos metamorfosis. Una del que pasa de empleado a emprendedor y más adelante hay una en la que es de emprendedor a empresario. Y creo que el puente ahí es si tú quieres construir ese puente. O sea, porque nuevamente no todo el mundo tiene que ser emprendedor. No todo el mundo tiene que ser empresario. No todo el mundo quiere ser emprendedor. Es correcto. Y todo el mundo tampoco quiere ser empresario ni puede serlo. Sí, sí, sí. Yo tengo, por ejemplo, clientes y amigos que están en el nuevo segmento que de hecho es el segmento en el que creo que tú y yo nos estamos empezando a desenvolver cada vez con más soltura, que es en lo que llaman, me disculpan el término en inglés, pero infopreneur, o sea, emprendedor en el sector de información. Okay. No se refiere nada más a consultor, sino también a aquellos que vendemos cursos, capacitaciones. Entonces, de repente, el negocio de infopreneurship es un negocio que capaz puede o no puede crecer dependiendo de como tú quieras. O sea, tú de repente, tú de hecho lo estás creciendo, porque fíjate que cuando me hablaste de las 160 capacitaciones, tú me hablaste que tuviste que contratar recursos para poder cubrir el cliente mientras tú te ocupabas de crecer con otros y diversificar tus ingresos. Cosa que, por cierto, diversificar los ingresos es muy importante también cuando seas emprendedor y empresario. Pero hay gente que no, hay gente que dice, no, yo quería dar esas 160 capacitaciones yo solo y me tomara el tiempo que me tomara y soy feliz con eso. Como digo yo en mi comunidad, tú creces y llegas tan alto como tú quieras, lo importante es que te sientas feliz y satisfecho con lo que estás haciendo, pero repito, nuevamente, están esas dos metamorfosis, empleado, emprendedor, emprendedor, empresario. No hay escrito nada. Y yo creo que tú dijiste una palabra importante que es la palabra sistema cuando es la parte de empresario, porque sí. yo una vez leí del libro El cuadrante del flujo del dinero de Kiyosaki. Correcto. Que él decía, bueno, yo estoy seguro que quizás el 90% de la gente que está leyendo este libro puede hacer una hamburguesa mejor que McDonald's. Seguro. Pero ¿puedes hacer tú el sistema de McDonald's? No. Ahí es donde está la gran diferencia. Ahí es donde está el detalle. Y eso, bonito que hayas mencionado el cuadrante del flujo del dinero porque me parece una explicación magistral que quedó para la eternidad de Kiyosaki. Y él habla que de hecho la transformación financiera viene de empleado, técnicamente emprendedor sí, pero primero pasas por ser autoempleado. Claro. Donde tú mismo montas tu negocio, así sea con un socio o no, pero que lamentablemente todavía no tienes al inicio, salvo que tengas alguna infusión de capital de algún inversionista o no, pero no es el caso de todos, donde tú mismo tienes que atender tu negocio y tú eres el todero, el recepcionista, el que cobra, el de administración, el que presta el servicio. No es sino cuando hasta tú estableces nuevamente la frase, los sistemas, que sea replicable, que sea con resultados comprobables y que contrates a personas para que empiecen a ejecutar por ti y que tu negocio empiece cada vez más a depender menos de ti, hasta que eso pase, hasta que el momento cuando tú puedes decir, ya soy empresario. Es así. Donde tu techo es tu propia agenda.
O tu techo es tu propio tiempo. O sea, en el momento que un odontólogo, digamos, un otro odontólogo tradicional ya no baja su consultorio, correcto. Eso es, él es su propio. O sea, si él se enferma, él no produce. Exacto. Ojo, y lo mismo me pasa a mí como asesor financiero. O sea, Sí, no, igual, si yo. si yo dejo de ver clientes, tanto corporativos como personas, No no tienes un produzco. sistema que No produzco. que te genere ese. Ahora, interesante que sacas este punto a colación, porque sí puede haber, y particularmente para ustedes que nos escuchan, dependiendo en qué cuadrante están, empleado o empresario, puede haber un híbrido. Porque fíjate claro. que yo tengo varias líneas de negocios en las que en algunas soy autoempleado, por ejemplo, como asesor financiero, cuando la gente me dice, Julio, quiero una cita contigo y quiero hablar de mis finanzas y de las finanzas de mi negocio, en esa línea en particular soy autoempleado. Pero por un tema de diversificación que tú estás asomando, que me encanta, yo precisamente hay otras líneas de negocio que estoy empezando a sistematizar y automatizar para que no dependan de mí, pero que sigan generando ahí los ingresos. Claro. Yo creo que de hecho ahí, quizás nos estamos metiendo en otra, tú me sacas y me metí en un río distinto. Pero creo que, por ejemplo, el tema de la marca personal es un arma de doble filo en ese sentido. Sí. Porque yo el día de mañana yo quiero un asesor y tú tienes tu empresa pero yo quiero a Julio. Es correcto. Y tú dices, no, pero yo tengo alguien que... Yo tengo alguien de confianza mío, bueno, es pupilo mío, mío, o sea, usa el mismo método. Venimos en la misma escuela. Yo quiero hablar con Carlos. Yo quiero que me capacites tú, que venga a mi empresa, capacitar a mi equipo, seas tú. Entonces, claro, allí hay un tema del doble filo porque tú dices, pero ya va, si yo quiero construir mi sistema, pero a la vez has ido construyendo una marca tan relevante que la otra persona no quiere el sistema, te quiere a ti. Sobre todo creo que sucede en el mundo del servicio, ¿no? Sí, particularmente. Todo lo que tiene que ver intangible con temas de asesoría y que te pasa a ti también con el mundo de las capacitaciones, eso ocurre mucho. En la venta de productos tangibles es casi imperceptible. Es nulo porque lo que hace, por ejemplo, el caso que a mí me encanta, obviamente yo que soy Mac user, caso de la gente de Apple, valga la cuña, Steve Jobs con su marca personal lo que hacía en todo caso era impulsar el mensaje de la empresa, pero la gente no decía, quiero que me venda el Apple Steve en la tienda. Claro. O sea, no pasaba. Carlos, pero te tengo otra consulta, porque fíjate que tú me hablaste y nos contaste acá y compartiste toda tu anécdota de emprendimiento que me pareció súper encantadora y rica en aprendizaje, pero tú le sumaste un componente de complejidad adicional y es que tú después emigraste. Porque tú arrancaste tu emprendimiento en Venezuela, pero después te me fuiste, ¿en qué año a Chile? Yo empecé, 2013 emprendo, finales del 2014 ya me estoy mudando a Chile. Finales de 2014. Y cuéntanos un poco esa experiencia como inmigrante, llegas a Chile, tu negocio, háblanos un poquito al respecto de eso. Bueno, yo tuve allí siempre el crédito allí, es un gran amigo, que es Francisco, que la verdad que él ya empezaba a trabajar el tema de capacitaciones en Chile. Él se da cuenta que hay un potencial de mercado, me invita a ser parte y llegamos allí como, una referencia, a ver. Tango y Cash, yo no sé. Ajá, sí, cómo no. Vaya, esa cédula ahí rodando. Sí. Muy bien. Como Tango y Cash o Batman y Robin. Y empezamos a darle muy duro. Y yo creo que llevamos, en ese caso, su empresa, que era una empresa de capacitación que empezaba. Él era el que daba las charlas. Él era. Entonces yo me sumo allí y entonces ahora somos los dos. Entonces ya empieza a tener un componente ya de nosotros. Y que es interesantísimo. Claro. Igualmente había gente que colaboraba en otros ángulos. Y entonces ahí nos dimos a conocer empezamos a darnos a conocer ya como una pequeña empresa de capacitación que dábamos más que una charla, dábamos era otro portafolio. Empezamos a construir realmente un portafolio. Y tiempo después, entonces claro, ese fue como el momento de emprendimiento porque evidentemente él tenía una red de contactos, yo empecé a sumarme allí, empiezo a sumar desde mis contenidos, de las certificaciones que yo traía, las herramientas, una cantidad de cosas. Y ahí empezamos también a hacer como ruido en el mercado. Tiempo después, 2 años exactamente después, nos separamos, no por ninguna mala onda, sino porque cada quien quería desarrollar como su marca personal, específicamente yo. Y allí como que vuelvo otra vez a emprender. Vuelvo otra vez a emprender porque era un llamado que yo tenía. O sea, yo sí quería como desarrollar mi marca personal, me sentía muy a gusto. Tenía una gran curiosidad por seguir escribiendo libros. Durante ese proceso que llegué a Chile como que lo paré. Entonces quería seguir escribiendo, quería seguir impulsando el tema de las redes y eran como, como que se me mezclaban los tiempos para poder desarrollar una cosa y otra. Por supuesto. Entonces decido hacerlo y ahí otra vez viene el tema de, buscar clientes, un país también, cada vez yo era un poco menos desconocido, pero igualmente, o sea, es una geografía distinta, es otro espacio
cultural. Entonces, bueno, ahí obviamente empiezo a hacer todos mis esfuerzos. Sobre todo creo que el mundo digital me ha ayudado mucho, porque, digamos, con una inversión bastante mínima, te das a conocer. Y yo creo que hoy en día, bueno, he alcanzado un posicionamiento interesante en esta cultura donde me distingo, bueno, por algunas cosas que he hecho que el común denominador en ese espacio, bueno, por X o Y razón, quizás no sea interesado por hacer, ¿no? Entonces, bueno, tengo 3 libros, no, digamos, no todo el mundo en eso que yo estoy metido lo pudiese comentar, las certificaciones y una cantidad de cosas que bueno, he sumado a mi portafolio de vida, y yo creo que a los clientes finalmente les suma muchísimo eso. Y bueno, yo creo que ese ha sido como el camino de encontrar un espacio donde yo creo que definitivamente en la geografía donde me muevo, que es Chile, y gran parte de Latinoamérica, pero específicamente en Chile, nos complementamos mucho con, vamos a decir, el sabor que uno lleva del Caribe, la forma en que uno explica, la forma en cómo te paras, la forma en cómo, bueno, digamos, un contenido tradicional de liderazgo le das la vuelta para que sea grato pasar 8 horas de un día entrenándote en algo. Y ellos nos aportan y a mí me suman desde su seriedad, desde su análisis, desde su parte crítica, y yo creo que nos complementamos, y yo creo que ha sido una buena mezcla porque, bueno, me ha ido bastante bien, específicamente en Chile. Pues. Qué bueno. Rescato una de las cosas que estabas comentando, y eso es importante para quien nos está escuchando, ¿no?, actualmente, y es que me causa curiosidad, y yo mismo me he sorprendido cómo hoy en día, digamos que las barreras de entrada a ciertos tipos de negocios se han derrumbado y los costos se han reducido precisamente de emprender gracias a las redes sociales. A mí particularmente también me está pasando lo mismo. Yo creo que te comentaba antes de que arrancáramos a grabar este podcast, que yo antes, y eso me lo han escuchado ya varias veces, que yo no le prestaba atención a las redes sociales, y fíjate todo lo positivo, incluyendo esta oportunidad de tenerte acá en Miami. Coño, vamos a contar esa anécdota. Sí. ¿Te quieres contar? ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Cuéntala tú. Bueno, esto fue en este mismo año. Eso fue en febrero. Sí, febrero. Yo me acuerdo, bueno, a ver, en mi cabeza está, yo hago un live con nuestro querido Mr. Geller. Correcto. Yo te veo que estás conectado en la gente que comenta, se termina el live, tú me escribes. Sí. Y me dice... Yo siempre he salido. No, sí. Y coño, café y tal. Oye, gracias, te escuché en este live, te conocí gracias a Jacobo, perfecto. ¿Qué te parece si hacemos un live nosotros? Y me acuerdo de las palabras literales. Yo tengo una pequeña comunidad incipiente que, oye, bueno, tengo ahí, tal. Y yo, no, vamos a darle. Y... Coño, pero es que tú tienes que entenderme. Yo estaba arrancando. Primero, las redes sociales es una vaina nueva para mí. Yo vengo de finanzas. Sí. Tengo, bueno, para mí, 2.000 seguidores en aquel momento era un logro apoteósico para alguien que no conoce de redes. Y vengo y me enfrento a ti que tienes 30 y pico mil seguidores, todo, ¿sabes? Ya un autor de 3 libros. Intimidas, Carlos, intimidas. No, ¿no? yo creo que eso es algo interesante que yo rescato de esta evolución que tú has tenido en menos de un año, porque hay que decir las cosas como son. Ha sido en menos de un año este crecimiento tuyo, que es el atreverte a escribirle a gente que tú dices, coño, te pudiste haber quedado tranquilo, y tú dices, no le escribo. Bueno, no, sí. Y no porque me escribas a mí, a cualquiera, a cientos de contactos que tú has generado. No, qué bonito que sacaste a colación la anécdota, porque es verdad, eso es otro tema que, ojo, que ayuda también en las finanzas, el tema del ser inteligentemente atrevido, le llamo yo a eso, y eso lo he aprendido de nuestra queridísima amiga, hada madrina, Andreina Tencio, coach Andreina, que es que hay que saber desarrollar las competencias para pedir. Y yo particularmente, yo decía, oye, me gusta su contenido, siento que me ha sumado a mi para entonces humilde comunidad pequeñita. Yo decía, yo necesito que este pana Carlos, Café del Éxito, coño, le agregue algo de valor también a la mía. Vamos a ver qué pasa. Lo peor que pudo haber pasado es que o ni me contestaras, no por mala onda, porque hoy en día ya yo te entiendo más. A veces te escribe cualquier cantidad de gente y uno vive de otra cosa, o no estoy todo el día pegado a las redes. Si fuese por mí, estuviera todo el día contestándole a todo el mundo, pero no se puede. Pero yo dije, bueno, si no me contesta no pasó nada, pero lo bonito es que me contestaste. Ojo, y algo parecido me pasó con Coach Andreina. Yo le pasé un correo a ver qué pasaba. Y mira ahora estamos dando charlas juntos. Codo a codo. Bueno, pero yo rescato aquí, ya que estamos dando tantas referencias, y seguramente todo el mundo le que estamos diciendo siguen a todos, y si no, vayan a darle. Sí. Pero nuestra querida amiga Michelle de Hello Fierce, ella siempre dice que es lo mejor que puede pasar. Exactamente. ¿Y qué es lo mejor? Coño, 8 meses después estamos sentados aquí en Miami hablando en un podcast. No sé, creo que pueden haber todavía cosas mejores. No, van a verlas, pero
Pero qué locura. Todo o sea, de un qué mensaje locura. por Instagram. O sea, ahora, sí hay una cosa que quiero agregar acá, porque esto se conecta, aunque la gente no lo vea obviamente con el tema financiero, y es que esto probablemente lo tengo que discutir también con Andreina, pero no solamente creo yo que hay que tener competencias para pedir, yo personalmente opino que también hay que tener competencia para pedir dando. Bien. Porque a mí me parece que toda relación tiene que ser simbiótica, no parasitaria. Sí, biología de 9º grado se me salió el Muy nerd. bien. Pero básicamente lo que quiero decir es, yo no pretendía llegar a ti ni a ninguna persona con la que podamos tener algún acuerdo o alianza económica, y esto le pega al tema del emprendimiento, si yo no te agrego valor a ti. O sea, la cosa tiene que ser de dos vías. O sea, si yo te voy a pedir a ti que vengas, yo también tengo que buscar la manera de darte valor a ti. Sí, y te coloco ahí un y, que es, porque es un conector muy importante, no es pero, Es es y. y. En ese momento, entre comillas, vamos a hablar netamente del Vanity KPI, que es el follower. Sí, ¿Quién le sumaba más a quién? totalmente. Pero a mí no me importa, o sea, ese no era el indicador para mí. El indicador es que de la manera como me lo pediste, fue tan genuina que yo dije, o sea, ni siquiera es por qué no, es vamos a darle. O sea, yo no pensé en que cuántos van de aquí para allá y de allá para acá, porque si te enfrascas en eso, Correcto. yo creo que hoy en día, no sé, me imagino que cualquiera de estos tipos, Zuckerberg o cualquiera de estos, le pidió plata a alguien que tenía mucho más que ellos, y si se hubieran puesto en eso de quién gana más, nada se da. Nada se da. Entonces, en ese momento, quizás tú incluso no sabías cómo me ibas a dar en esto de dar y recibir, No, y yo no sabía cómo tampoco esto me iba a beneficiar. Es que si te enfrascas en eso, es correcto. no escribes ese mensaje. No, no, ¿Sí me explico? estamos claros, estamos claros. Pero el punto allí es precisamente que yo creo que hay que crear un círculo virtuoso. Y esto es particularmente, yo siempre se lo digo a los emprendedores, o sea, para el tema de creación de alianzas, lanzamiento de nuevos productos, servicios, alianzas estratégicas con otras personas, o inclusive no solamente el emprendedor, quien está también de intrapreneur, que los hay, que son los que emprenden Absolutamente. internamente. Quieres crear una alianza estratégica con otro departamento, quieres pedirle un aumento a tu jefe inmediato. O sea, sí hay que saber canalizar eso y atreverse, definitivamente. Atreverse es parte de todo en la vida, no solamente el emprendimiento, sino yo creo que todo en general. Yo nuevamente rescato que gracias a ese mensaje hoy estamos sentados 8 o 9 meses después en este podcast que te ha ido increíble y que ha sido parte de la constancia de, yo creo que el saber pedir y también, y hoy en día, no, o sea, ¿cómo no agradecer que yo estoy sentado aquí en este espacio, que además el formato a mí me encanta, pero a veces no necesariamente, o sea, si me pongo a calcular qué es lo que te Claro. doy y lo que recibo racionalmente, pero me quedo pegado y no hago nada. No, es correcto. No respondo el mensaje, tú no lo escribes. Es decir, te quedas pegado te en un... entiendo perfectamente. No, pero fue un flow súper interesante. Pero bueno, chicos, ustedes que nos están escuchando, así fue como arrancó este bromance, lo llamo yo aquí de lo más atrevido, Sí, claro. entre Café del Éxito y Julio Finance. Y bueno, aquí estamos dándole valor a ustedes. Carlos, volviendo al cauce que traíamos con este paréntesis súper interesante, nos quedamos hablando en cuando llegaste a Chile. Pero ahora, una vez que empezó a volar tu negocio, digamos, yo que siempre recomiendo diversificación de ingresos, búsqueda de nuevas oportunidades, ¿intentaste algo ahí en el camino para empezar a diversificar tus líneas de ingresos? Cuéntanos un poco al respecto. Sí, en esto mismo hay dos componentes, diversificar los ingresos y la gran pregunta era cómo me traigo a mis papás a Chile. Yo estaba en Venezuela. Ok. Entonces hay un componente emocional muy importante en esa decisión. Te confieso que todo fluyó muy bien desde lo que necesitaba para comprar este negocio. Compramos una pequeña tienda. La idea era que ellos se vinieran a Chile a atenderla. Así fue en primeros inicios, en primeras de cambio, se vinieron, se dio todo muy fluido, Julio, y ahí es donde yo creo que es uno de los grandes aprendizajes de allí, ¿no? A ver. Porque yo creo que racionalmente yo no era el tipo más preparado para tomar una decisión financiera en ese negocio. Ok. Los que estaban del otro lado haciendo el negocio conmigo, tiempo después me enteraría que no fueron tan claros y tan transparentes en la información que me dieron. Wow, pero obviamente yo tampoco tenía, digamos, igual estoy agradecido con ellos. Claro. Porque bueno, fue conmigo que hicieron su negocio. Claro, Está bien. okay. Y eso me permitió nuevamente que mis papás se cambiaron de país. Efectivamente se fueron. Se fueron. Entonces, claro, ellos empiezan a atender el negocio. Año y medio después, cuento corto, lo vendemos. Venden el negocio. Vendemos el negocio, financieramente no nos funciona. Okay. Bueno, una cantidad de razones. No nos es rentable ya al punto. Y bueno,
llega el momento también yo te lo escuché a ti, el tema de los costos hundidos. Claro. Si yo me hubiera quedado en el hecho de, no, pero es que esto le tenemos 1 año y medio dedicado, Claro. tal. O sea, yo no me sentía cómodo. Claro. Y se volvió en algún momento en un desangre económico, claro. porque había que inyectarle, bueno, en un modelo que no se tomaron las decisiones correctas, no se habló claro de parte y parte. Y bueno, cuento corto, mis papás están en Chile, estamos en un núcleo familiar, estamos con nuevos proyectos y sin duda yo estoy igualmente muy agradecido porque este negocio nos permitió que ellos dieran el brinco. Claro. Que tuvo unas consecuencias, unos efectos económicos, sí, y ahí está el aprendizaje, porque lo que yo creo que es lo que me ha permitido también ir cada vez más navegando esta situación, es que mi negocio igual en el que yo tengo foco funciona bien, es orgánico, se mantiene, entonces bueno, uno va, vamos a decir, subsidiando una cosa con otra, ¿no? Claro. Que bueno, a veces funciona, estos son negocios completamente distintos, lo mío es un servicio, lo otro es un tangible, son un producto realmente claro. que se entrega de mano a mano y además con unos márgenes completamente distintos a lo que yo manejo en lo otro, entonces son dos lógicas distintas. Emocionalmente súper contento, racionalmente en algún momento un poco herido, claro. Pero con mucho aprendizaje en el camino, porque hoy me siento que eso no me lo hubiese enseñado ningún posgrado. Sin duda. No, la educación formal no te da estas anécdotas, sin duda. Ese aprendizaje. Sí, no, me encanta todo lo que nos has compartido, porque básicamente, bueno, se escucha toda una historia de una metamorfosis personal en todos estos años, ¿no? Y hay una pregunta que te quiero hacer y es particularmente, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva en lo que tiene que ver con el tema del bienestar en todos estos años? Porque primero has tenido que salir de tu zona de confort, has tenido que buscar balancear entre vida, trabajo, estás casado, tienes una hija y un hijo, de paso eres inmigrante, o sea, básicamente, ¿cómo ha evolucionado ese concepto de bienestar para ti? Bueno, yo creo que al principio era mucho de todo suma, y eso siempre, es decir, agarra cualquier cliente, cualquier negocio, todo lo que te dé plata es mucho poco, dale, o sea, literalmente dale, y obviamente la pasión de lo que uno hace te lleva a que no te importe. Yo, por ejemplo, yo trabajé con una empresa de cigarros estando en Venezuela, hoy en día no lo haría por un tema de valores, pero sí, no me interesa trabajar con ese tipo de empresa. Entonces, eso, por ejemplo, es una decisión que hoy en día yo digo, ¿sabes qué? Si trabajo con esta empresa que hace esto, no me siento como me quiero sentir. Entonces, yo eso lo he aprendido a descartar. Yo, por ejemplo, he dejado proyectos por fuera por conectarme en un live con alguien que siento que me va a dar mucho valor cuando puedo estar ganándome plata en algo puntual ese día. Pero si ese día es donde coinciden las agendas versus este proyecto que me llena menos, elijo esto. Wow, cuando nació mi hija, en el 2016, yo estaba en el modo, obviamente, padre, todo suma, aquí no puedo fallar, dale lo que sea. Claro. Durante 6 meses, bueno, una viajadera loca, me enfermé en el camino, unas gripes que me duraban muchísimo, en fin, una cosa loca. 6 meses después, cuando nos vamos de vacaciones, coño, yo estaba frente a mi hija y yo no le sabía cambiar un pañal. Y eso fue como una puñalada, así como, ok, esto lo aprendiste a los 35 años, los 34, no me acuerdo, 35, 34 años. ¿Tú quieres que así sea el resto de las cosas? Y yo creo que ese momento de conciencia me hizo progresivamente replantearme algunas cosas. Entonces, a eso es lo que voy en el tema de cómo tomo decisiones ahorita, quizás un poco más alineadas versus menos convenientes a veces, donde no es tanto el todo suma, sino el todo suma desde lo digno, lo que me permite estar con mi gente. Me gusta eso. Hoy estoy aquí, bueno, son 15 días que voy a estar aquí en Miami, pero esto vino de producto de una planificación también como familia. Entonces este año he viajado mucho menos, pero este es como el espacio que yo me permito, porque obviamente tiene otros propósitos. Pero ese es el balance que busco. Dejé el tema, ya no me quiero mojonear con un tema que yo quiero tener una oficina inmensa y gente caminando para arriba y para abajo. Yo, en la medida de lo posible, estoy con mis clientes y hago mi pequeño estudio en mi casa. En tu casa. En mi casa, y entonces yo me volteo y cuando tomo un break y llega la chama del jardín, yo estoy un ratico con ella y cargo al otro. Eso para mí hoy es como
mi balance. Okay. Ese es el balance que yo estoy buscando. Que, ojo, no tiene que ser el mismo para todo el mundo. No, yo creo que ahí estamos súper claros. Eso es lo que hoy en día me llena a mí de la forma y me hace sentir como... Sí, no, ahí coincido contigo. Sí. Cada cabeza es un mundo, cada quien, digamos, le hacen feliz cosas distintas. O sea, aquí no hay juicios de valor. Todos saben que Finanzas Orgánicas es un espacio donde cada quien llega tan alto como quiera. Pero a ustedes que nos escuchan, precisamente estaba deleitado con la descripción de Carlos, porque eso es lo que yo llamo finanzas con propósito, que todas tus decisiones precisamente estén alineadas con tus valores y que no te importe ni la comparación ni lo que hacen los demás, sino que tú te sientas bien con lo que estás haciendo. Eso es muy importante. Y yo creo que hoy en día Instagram, por ejemplo, bueno, eso lo ha comprobado muchos estudios, que a veces es una fuente de depresión por cómo la gente ve el éxito o lo bien que están los otros. Sí. Y cuando tú estás de repente en tu oficina, tú ves, pero todo el mundo está en la playa, todo el mundo está cargando al bebé para arriba y todo el mundo está con un paisaje hermoso y yo metido en esta oficina y lo que tú haces es, ¿en qué momento me tomo la mejor foto? Claro. Y yo creo que tenemos que pasar del contenido preparado a un contenido vivido. Creo yo que ese es el mejor contenido que realmente, finalmente, si hablamos incluso hasta de estrategia, es el que finalmente conecta. Por lo tanto, creo que también en este, perdón, yo sé que estamos ahí con los tiempos, pero en las reflexiones yo antes me estresaba muchísimo porque no tengo que publicar, o qué es lo que digo, o que pasan 2 días y la gente no me... ¿Qué pasa? Que entonces no escribo aquí en Instagram. Ese peso me lo quité. Escribo cuando siento que realmente quiero decir algo. Sí. Hay veces que suma más que otro y me da lo mismo cuántos likes haya, porque me he dado cuenta también, Juli, que quizás te pasa a ti, que hay gente que te escribe en el anonimato que jamás te ha dado un like, pero termina siendo algo que valora enormemente tu trabajo. Me ha pasado. O que te contrata un servicio y tú dices, pero ¿de dónde saliste tú si jamás me has hecho un comentario? Eso es cierto. Y yo digo, bueno, pero es que esto es... Y hay gente que le puede dar like a todo y entonces te dice, oye, Julio, como tú dices, y tú dices, yo jamás he dicho esa vaina, pero ella interpretó eso. Es una cosa, pero es un mundo... De hecho, en este momento no me acuerdo dónde fue que escuché la frase, pero sí, una vez yo escuché como que habla cuando en realidad lo que tengas que decir sea más importante que el silencio. No sé quién lo dijo, si fue Lao Tzu o quién Carrizo, pero yo extrapolé esa si se quiere, enseñanza a las redes sociales. Yo publico cuando lo que tengo que decir realmente siento que va a aportar valor. Pero el sentir que aporta valor también es muy subjetivo, porque a veces tú puedes decir algo que no conecta. Obviamente. Y eso es muy relativo, pero lo cierto es que vivimos en un mundo, como digo yo, que está saturado por el exceso de información y hoy en día no necesitas más información, necesitas dirección. Y por eso es que creamos estos espacios. Carlos, justamente ya para ir cerrando, me encantó todas las anécdotas que compartiste acá con nosotros, pero no quisiera cerrar sin tus reflexiones sobre lo que pueden ser los atributos para una transformación profesional de alguien y que yo sé que esos mismos atributos aplican particularmente también a las finanzas. ¿Cuáles dirían tú que son los atributos para transformación y, si se quiere, una metamorfosis a nivel de hábitos, a nivel de mindset, a nivel de precisamente a lo que sea que te quieras desarrollar, bien sea en el mundo corporativo o emprendedor? Tú sabes que eso también ha cambiado en el tiempo, porque yo hace 2 años te hubiese dicho paso 1, paso 2, paso 3. Ajá. Ahorita me siento mucho más, quizás honesto, diciéndote que, por ejemplo, uno de esos atributos es que el emprendedor aprende a vivir bajo la presencia cercana a la incertidumbre. Si tú aprendes a vivir con la presencia cercana a la incertidumbre en el hombro y tú estás bien con eso, y pareciera una locura, tú eso vas a funcionar muy bien en ese espacio. Okay. Si la incertidumbre no es lo tuyo, 2 cosas. No es que no te dediques al emprendimiento, pero trabaja con alguien que quizás la maneje mejor que tú y entonces te alías. ¿Sí? Si tú no eres el doer más doer del mundo y eres un tipo estratégico y creativo, búscate un doer que te aterrice las cosas. O sea, y ahí es donde está el self-awareness. Pues. Correcto. Yo creo que el otro es la flexibilidad, donde tú crees que arrancas un viaje y quieres llegar a Roma, pero bueno, no es Roma, pero bueno, está dentro de Italia y entonces termina siendo otro pueblito. Exacto. Pero bueno, el pueblito es menos gente, pero se siente mejor, no es tan abrumador como Roma. Entonces, bueno, la flexibilidad de navegar ese espacio, nuevamente porque está pegado a la incertidumbre. Por supuesto. O sea, y bueno, y va alineado quizás con lo otro, con lo tercero, que tiene que ver con cuando tomas decisiones, ver si esto realmente estás tomándola por alineación o por conveniencia. Alineación o conveniencia, Entonces, conveniente es, efectivamente, todo suma, esto me da plata,
esto me ayuda a resolver el mes, cosa que a veces obviamente es necesario, toca. Y en el tiempo ver cuántas cosas alineadas estás haciendo. Entonces, por ejemplo, si tú estás en esta transición de empleado a emprendedor, bueno, lo conveniente es tu trabajo porque te brinda, pero lo alineado hacia dónde te está llevando. Claro. Y esto lo conecto con lo último que tiene que ver con cómo estás leyendo tu propia brújula interna. Y es como cuando yo tomo decisiones, cómo se siente eso que estoy haciendo. Yo hace como 4 meses, iba a postear algo y te lo juro que era con la intención de darle un coñazo a alguien a través de ese post. Era como que, toma esto, tú que hablas tanto de eso, voy por ti. Y cuando yo lo estaba redactando, no se sentía para nada bien. O sea, lo que yo sentía no era un placer. Era una cosa como rabia, con frustración, con ira. Y le di send, o sea, publicar. No habían pasado 10 minutos y la misma comunidad lo que empezó a opinar de eso no fue lo que yo quería transmitir. Incluso quizás a quien yo le quería dar ese golpe nunca le llegó. Ni le llegó, claro. Y bajé ese post porque la forma como yo me iba sintiendo a medida que pasaban los minutos era una cosa indescriptible, pero era como que me carcomía por dentro y dije, ¿sabes qué? Déjalo a un lado. Ese leer la brújula, pues yo pude haberme leído antes de publicarlo. Claro. Las consecuencias igual no fueron mayores, pero ahí me refiero a cómo te estás leyendo internamente. Yo sé, por ejemplo, hoy en día, cuando yo le cobro a un cliente y yo sé que ese no es el presupuesto. O sea, yo hoy en día, hasta eso, que yo sé que quizás me vayas a pegar por esto. No, para nada. Pero es un tema de ética e integridad profesional. Yo digo, coño, ¿sabes qué? Este precio se siente bien. Y a lo mejor incluso está por debajo de lo que el tipo puede pagar. Pero yo me siento bien con eso, se lo paso. A lo mejor me regatea, a lo mejor me dice que sí sin decir, pero no me cuestiono si quedó plata en la mesa, le hubiera cobrado más, antes me lo hubiera cuestionado. Hoy no tanto. Entonces, yo creo que es leer como esa brújula interna, el tema de la incertidumbre, la flexibilidad y alineación versus conveniencia. No, está súper esos 4 atributos: incertidumbre, flexibilidad, alineación, conveniencia y brújula emocional. Y eso, fíjense que no solamente aplica a tus decisiones profesionales, sino también yo creo que son perfectamente extrapolables a todo lo que es la gestión financiera, porque independientemente de lo que te dediques, el futuro nadie lo sabe. O sea, no creo en pitonizos ni en falsas promesas o predicciones. Precisamente yo siempre digo sobre la flexibilidad que hay que tener un plan claro de hacia dónde quieres ir, pero no necesariamente llegas siempre. Capaz por temas de la vida terminas en otro sitio que era mejor del cual tenías planificado, pero nada está escrito en piedra y por supuesto todo lo que hagas, como tú dices, particularmente con el tema de la alineación, tiene que ser cónsono con tus valores. Y me gustó ese concepto de la brújula emocional, no lo había internalizado. Pero sí, es saber si lo que estás haciendo se siente bien o se siente mal. Por supuesto, nunca vas a regalar. Se siente como te quieres sentir. Porque fíjate que, voy rapidito, desde que estamos pasados, yo voy a hacer un podcast que se llame Dure lo que dure. Dure lo que... No importa si son 2 horas o 15 minutos. Pero yo creo que a veces resumimos nuestras emociones en bien y mal. Y cuando tú empiezas a ver el diccionario emocional que existe, es tan amplio no hay, que realmente es una brújula. No porque, blanco y negro, ¿no? Porque como mínimo uno pudiese tener 4 emociones claves, y eso lo aprendí de un programa que se llama El Mapa del Deseo, que tú definas hacia dónde te quieres mover. Y cuando tú lo tienes claro, o sea, por ejemplo, yo tengo mi brújula emocional, una es coraje, es decir, cuando yo sé que estoy bien alineado. Una es el asombro, me gusta asombrarme con las cosas, o sea, wow, o sea, como que esta cosa de, no es que, todo es aburrido, esto me lo sé, esto ya lo había escuchado. No, a mí me gusta asombrarme. El otro es el coraje, el asombro, la magia. Me gusta que suceda la magia. Y el otro tiene que ver con la coherencia. Y entonces yo también puedo leerme si esto es coherente o no. Entonces, norte, sur, este y oeste, mínimo, ahí yo creo que ahí nos podemos mover en esa brújula. No, me gusta esa recomendación porque es precisamente parte de lo que estoy profesando con Andreina Tencio, Coach Andreina, de tener inteligencia emocional también, que confieso yo la estoy desarrollando. Es una de las inteligencias más bajas que probablemente tengo. Pero sí me parece que es súper importante, no solamente para la gestión, repito, nuevamente de las finanzas, sino para el desenvolvimiento en tu carrera corporativa o el emprendimiento. Así que es una recomendación que, de hecho, estas recomendaciones que estamos acá dando probablemente las vamos también a detallar y lo voy a poner en la descripción del podcast, de libros o recursos particularmente. Por ahí hablamos del libro de los 6 sombreros y también las que acabas de mencionar recientemente. Todo va a estar en la descripción acá del podcast para que ustedes que nos están escuchando precisamente puedan revisar todos estos recursos. Carlos, no me queda más que darte nuevamente las gracias por hacer un espacio en tu agenda en esta visita, que sé que andas full con tus
eventos y planificación, pero de verdad que mil gracias por aceptar la invitación y por venir acá. Un placer. Después de aquel DM que pasará la historia, tengo un screenshot de eso. ¿Tienes un screenshot? Sí, yo te lo pasé y todo ¿verdad? por Cierto, WhatsApp. Cierto, tienes toda la razón. De ese DM que tuvo coraje, tuvo atrevimiento, tuvo propósito. Mira, 9 meses estamos aquí y en 9 meses más uno no sabe dónde podemos estar. Así que gracias a ti. Qué bueno, 9 meses. Entonces el bebé fue este episodio. Así que bueno, a todos los que nos escuchan, de verdad que mil gracias por habernos acompañado. Y bueno, nada, será hasta una próxima edición y episodio de Finanzas Orgánicas. Hoy me estuvo acompañando Carlos Fernández, @Café del Éxito. Si no lo sigues, te lo voy a decir en perfecto francés, la estás cagando. Así que corre directo a las redes sociales y júntate a su comunidad, así como lo hice yo hace meses, para que aprendas de este maestro. Y bueno, quien te habló, tu amigo Julio Finance. Así que nos vemos en la comunidad de Instagram. Será hasta un próximo episodio. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.